Bueno, comenzamos el proceso de sombreado. Eh, lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible, ¿sí? En una capa vamos a hacer las sombras más finas y más profundas a la vez. Y en otra capa quizá hagamos sombras más generales, más de volumen. Eh, Les comentaba que esto del volumen y que las cosas se puedan recorrer de forma tridimensional no solo es una característica, sino que a veces también eh, puede ser un gran recurso, que en algunos casos hay clientes que buscan eso, pero también a uno puede limitarlo. A veces yo me siento limitado, ¿no? Por no poder hacer algo que simplemente sea plástico, relajado, bidimensional. Eh, Vamos a poner esta capa en modo multiplicar. Si quieren, para no perdernos, le ponemos el nombre sombras. Y tomando una muestra en modo multiplicar, vemos cómo funciona ese color sombreando. En este caso funciona bastante bien. No quiere decir que tenga que ser exactamente ese mismo color. Lo podemos ir girando. Quizás si queremos sombras más frías, podemos ir más hacia el neutro. La sombra va a ser más fría. Si queremos sombras más saturadas, podemos trabajar con sombras más saturadas y más cálidas, más encendidas. La idea es que también podemos tomar una muestra del color en modo multiplicar y después sombrear en una capa que esté en modo normal. Hay muchas formas de hacerlo. Así me funciona porque después, si agrego una sombra por debajo, el modo multiplicar es acumulativo, ¿sí? Entonces, si yo agrego otra sombra por debajo acá, ¿sí? Pongámosle por caso sombras 2, la pongo en modo multiplicar, lo que yo sombré acá va a afectar a esta capa, pero también a la capa que tengo ya hecha previamente. Entonces es muy útil, es muy operativo. Es menos plástico, pero es muy útil. Ahora, vamos entonces con esta capa, tomamos muestra y vamos a sombrear. Con este preset que lo había usado para hacer estas partes, voy a dar una sombra donde yo creo que la luz viene de, voy a ponerlo en otra capa, viene en este caso de, pongamos, por caso, más o menos así, ¿no? Entonces voy a incluir las sombras con un cierto sentido de coherencia de las caras opuestas, ¿sí? Que imagino si esta figura fuese tridimensional. Acá tengo en el historial de los colores el color que usé previamente para las sombras, lo puedo tomar directamente de ahí y seguir trabajando con las sombras de este zorrito cocinero. Bueno, acá empezamos con esta cuestión de las sombras y los colores que afectan. Yo ahora tomé este color, en el puntero de mi mouse, tomé este color para sombrear, pero estoy sombreando sobre áreas que son de otro color. Y bueno, para que esto funcione y sea más plástico, yo me tomo el trabajo de tomar muestras de los otros colores, ¿sí? Y sombrear con los otros colores, para que esto sea efectivamente un poco más plástico. Acá, ¿sí? Este con azul, el modo multiplicar en algunos casos puede resultar muy activo. Entonces fíjense que acá tomo muestra, pero subo un poco el color para que no oscurezca tanto, no genere demasiado contraste. No porque esté mal el contraste, sino porque yo quiero tener un cierto control del contraste, porque termina siendo una variable definitiva para guiar la mirada del espectador. Si yo pongo el máximo contraste en un detalle del delantal del personaje, es como que pierdo un poco el sentido, ¿no? Necesito direccionar un poco más hacia donde están sucediendo las cosas, que es quizás su expresión y este recorrido, ¿no? Este recorrido que está haciendo el puntero del cursor. Tomamos muestra de este color también para hacer un sombreado ligero a esta parte. Vamos a hacer acá estas caras de las orejas, estas caras internas de las orejas, la parte de abajo también la vamos
Vamos a sombrear bastante. Ahí está. Vamos a sombrear también con una sombra un poco más marcada acá en los bracitos. Y también no solo más marcada, porque estoy usando un preset que permite eso, sino también en algunos casos más profunda. Para eso tomo muestra del color que salió con modo multiplicar para sombrear, y en la misma capa voy haciendo una sombra más profunda. Eso me permite detallar los volúmenes un poco más. Acá ya estoy en el mango del sartén. Acá ya estoy en el sartén. El sartén puedo sombrarlo con este que es más suave. Le doy sombra, pero además también le doy un poco de volumen. Otra vez estoy a full con el zoom. Esto lo voy a oscurecer bastante. Uy, violeta, apareció. Esto lo voy a oscurecer bastante, pero acá le voy a marcar el borde más claro. Y lo mismo del otro lado. No, lo mismo no, porque claro, es distinto. Del otro lado veo la cara de abajo del sartén. Vieron cómo estoy absolutamente condicionado por ver las cosas tridimensionalmente. Bien, y le marco esta arista, ¿no? Este gris acá no me suma mucho. Sombreamos este mango. Detallamos un poco lo que pasa acá con los deditos. Me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo. Tiene 4 dedos, ¿verdad? Entonces son 3 dedos acá. Acá hay uno, acá hay otro. Y me quedó muy rara esta mano. Bueno, después agrego, por lo general, esto viene después, pero ya que lo hacemos cuando aparece, pongo una capa en modo pintura. Le pongo el nombre pintura y lo pongo en modo normal, porque ahí también hago este tipo de arreglos en los que me permito simplemente pintar por arriba, ¿no? Que es lo que haríamos si tuviésemos una ilustración en papel o una ilustración sobre lienzo. Bien, tenemos acá sombras. Voy a hacer unas sombras un poco, retomo la capa de sombras en modo multiplicar. Voy a hacer sombras un poco más profundas acá, que dan cuenta de esta superposición que hay entre el mantel y el resto de la figura. Acá tengo que retocar también esta sombra. Ahí está. Podemos también trabajar una sombra un poco más neutral, pero cálida, que afecte a todos. Vamos a hacer como pliegues, ¿sí? Y con un pincel más preciso marcar estas zonas donde se desprende el bolsillo, porque no está cosido, sino que se mete, ¿no? Se mete pues bolsillo. Bien. Ahora ahí está. Muy bien. Bueno, muy bien digo yo. Va queriendo. Va queriendo. Tomamos muestra de vuelta y de este rojo, y vamos a hacer una sombra a esta cola hermosa de zorro. Separamos un poco. Y acá, bueno, acá también podemos tomar muestra para hacer un poco de sombra. Acá también vamos a marcarla. Ahí está. Tenemos la boca acá. Claro, la boca también la tenemos que marcar. La vamos a marcar bien profunda. Acá también vamos a marcar esto bien profundo, con sombreado. Y en esta capa pintura voy a hacer el ojito que veo, ¿sí? ¿Por qué lo hago en la capa pintura? Porque además le quiero hacer un brillito. Sé que no se usa, ya que
¿Qué me falta sombrear? Los panqueques. Vamos a sombrear un poco estos panqueques. Vamos a sombrear no mucho. Ahí apenas. Que se distinga la cara que no da, a la que no le da luz, de la cara a la que sí. Hay panqueques que no están prácticamente nada orientados hacia la luz. Acá podemos ir con una sombra más saturada, porque es como la contraluz. Distinguimos estas capas, mejor dicho, no las distinguimos, sino distinguimos la sombra del lado luminoso. A mí me gusta también en los panqueques, tienen algunos como unos vestigios como quemaditos, ¿no? De la panquequera, donde el panqueque se infla un poquito y después cuando lo das vuelta, la panquequera lo quema un poquito más. Eso me encanta. Vamos a hacerlo acá. Lo importante es que no queden todos como iguales. Eso le sacaría un poco el chiste. En algún lado tenemos que hacer una mancha más grande. Siempre está bueno enriquecer, ¿no? Hasta en las manchas. Que haya variedad de tamaños. La diversidad es riqueza. La diversidad es riqueza. Bien. De algún lado lo habré sacado, ¿no? Bien. Panqueques. En el aire. En la capa pintura voy a tener que hacer las miguitas, porque me las había olvidado. Entonces hagamos las miguitas de estos panqueques, hagamos que se desprenden directamente. Y hagamos estas miguitas que el pajarito viene a querer comerse. Casi que diría que están en nuestro trabajo, pero en otra capa me gustaría hacer esto que termina de convertir mi trabajo, que sale de una matriz tan tridimensional, y lo convierte en algo un poco más plástico, más bidimensional, que es un componente esencial del dibujo, que es la línea. Y bueno, incorporar algunas líneas, contornear. Me encanta recuperarlo después. También podemos hacer que el boceto vuelva a participar, ¿no? Miren, poniendo el boceto de vuelta, vi que me falta el moño del delantal. Podemos ir hasta la capa donde está el delantal y todo eso es un proceso que es bastante arduo. Tenemos ahora una capa en la que podemos permitirnos estos arreglos, en la capa pintura. Así que acá moño, cinta y le vamos a hacer una parte más luminosa a esta cinta. Ahí está. Bien, y en otra capa estábamos con las líneas. El boceto sí es lindo, ojalá pudiera mantenerlo todo al boceto. Ya encontraré la manera. Por ahora, humildemente, la manera que encuentro es que el boceto desaparezca, se vaya desvaneciendo en el proceso de coloreado y después al final recuperar no todo, sino algunas partes que estén recuperadas en función del color. Es decir, trabajando, vamos a ponerle contorno a esta capa. Contorno, si no la queremos perder de vista, incluso también podemos cambiarle el color a la etiqueta de la capa, ¿sí? Como para poder identificarla. A esta capa después ahora le queda este color rojito. No es algo que suela usar en mi trabajo, pero es un recurso que si tenemos muchas capas nos puede resultar útil el etiquetado y la distinción por medio de colores de las capas. Hay un detalle súper interesante. Mi zorro todavía no tiene nariz, así que vamos a ir a la capa pintura y le vamos a incorporar la nariz, que va a ser del mismo color que los ojitos. Después puede variar
Sí, después la vamos a hacer variar porque le vamos a hacer un brillo que no va a ser tan blanco como el del ojito. Pero ahora sí, mi zorro tiene nariz. Ahora estos panqueques huelen mejor. Continuamos en la capa contorno. Quizás no en todos lados es necesario. Acá no solo funciona como contorno, sino también como una línea que indica movimiento. Acá me estoy tomando la licencia de hacer solo el contorno donde lo necesito, que es donde siento que las claras de estos huevos fritos estampados en el delantal se pueden pegar al fondo, y eso es algo que trato de evitar, que las cosas se peguen entre sí. En otro tiempo lo hubiese hecho con mucho más volumen a todo esto. Ahora, por suerte, me voy desprendiendo de todo eso y voy trabajando más relajado con menos volumen. Podemos hacer un par de pelos acá en tonos así como si fuesen líneas, pero no con un propósito, siempre y cuando no lo hagamos abordando un propósito efectista, es decir, quiero hacer pelo por pelo para que se note que la cola de este zorro es de pelos. Creo que con el contorno ya estamos contando que es de pelos y ya está. Como mucho, algún pelo más claro si queremos traer por acá, pero son algunos, nada más. Por acá también, y ya está, pero no más que eso. Parece que en la capa sombras me gustaría difuminar esto un poco más. Mucho cuidado con el difuminado siempre. Y después me gustaría en la capa de los contornos recuperar un poco más los detalles de estas, más negros van a tener que ser, de estos deditos, para que no se pierdan tanto. Ahí está. Un poquito sobre el sartén. Ahí está. Esto a su vez lo podemos usar para hacer más detalles, y a los detalles hacerles más detalles, brillos y demás. No lo vamos a hacer en este caso, pero la capa sirve como recurso para eso también, ¿no? Si estamos con una propuesta un poco más efectista, es decir, que queremos que las cosas brillen y demás, podemos incorporar un brillo acá, por ejemplo, para que nuestra sartén parezca de acero inoxidable. No me disgusta cómo queda acá, pero prefiero dejarlo, si es con un brillo, un poco más suave, más mate. Y ahí nomás, no en toda la sartén, solo ahí creo que funciona. Queda lindo y es suficiente. Eso es algo en lo que trabajo, me cuesta mucho cuando algo... Yo siempre quiero seguir. Después, últimamente mis ilustraciones las termino sacando cosas, no agregando cosas. Después de un periodo muy largo en el que iba todo el tiempo agregando, ¿no? Solamente para que la página no quede en blanco. Bueno, me gusta cómo está este zorrito. Como verán, son varias capas finalmente, pero no tenemos ese estrés de, una vez que hacemos varias capas, tener que colorear cada capa por separado. Lo podemos hacer, lo podemos aprovechar, es un buen recurso, funciona, pero yo lo sentí con el tiempo, porque trabajé así, con el tiempo lo sentí como agobiante, ¿no? Después tener una capa pintura por encima de todo, en la que simplemente voy retocando de forma bidimensional todo lo demás, me pareció mucho más relajado, mucho más fluido. Un poquito más oscuro. Ahí está. Vamos ahora a trabajar sobre el pájaro. Le vamos a enriquecer un poquito para emparentarlo al zorrito. Le vamos a enriquecer un poquito el color. No es un pájaro que exista, no lo creo, no es la idea.
podemos emparentar el color haciéndole las alas un poco más, o quizá lo podemos emparentar con el azul. Veamos. Tendría que ser más saturado para que se note. Sí, me gusta. Y lo cálido, lo encendido del pájaro puede ser su pecho. A ver ahí, un poquito más. Sí, funciona. Estamos listos como para hacer un enriquecido de este pájaro en modo superponer. Con algo de textura, es mucho, ya lo sabemos. Bajamos un poco la opacidad de esta textura. Puede ser un poco más neutra la textura también. Y ahora vamos a hacerle algunas sombritas en modo multiplicar. Como verán, estoy con el zoom a pleno. Acá, muchísimo zoom. Sé que no es la idea. Voy a hacer una sombrita acá. A ver si funciona. No sé. Es por el panqueque que tiene arriba. Ahí está. Acá puedo hacer también algunas contraluces. Mejor dicho, luces que vienen de otro lugar, luces secundarias, para distinguir un poco las plumas de las alas. Y en otra capa que directamente va a ser como de contornos, voy a delinear un poco. El delineado lo voy a hacer como por fuera, sin respetar mucho el contorno de la pintura. A ver. Y sí, me gusta. A todo esto le podemos hacer un fondo por detrás. No sé si tenía un fondo nuestro zorro. No, tenía una pequeña sombrita. Bien. Me gusta. Vamos a hacer una pequeña sombrita. Yo le voy a hacer un fondo después, creo. Aunque sea un fondo muy plástico, un fondo... una mancha, nada más. O por lo menos lo voy a probar. Quizás sea otra ilustración el que termino sacando cosas en vez de agregando. Fíjense que acá hice la sombra, después la difuminé un poco. Ahora voy a hacer un poco más visible la sombra donde se apoyan los pies para generar esa sensación de apoyo. Lo que me gusta del boceto son estas líneas de movimiento. Las voy a incorporar también acá en la capa contorno, y voy a contornear un poco también estos panqueques, o sea que vamos a incorporar un poco de contorno acá. Estoy en la capa boceto, por eso ese trazo que hice apenas se vio. Volvemos a la capa contorno, un poquito menos ahí. Otra cosa en la que trabajo, tratando de poner conciencia en eso, es que no todos mis trazos sean con tanta soltura. Es linda la soltura, yo la disfruto mucho, pero son todos como latigazos, ¿no? Está lindo también tomarse el tiempo para hacer una curva un poco más orgánica y que salga como salga, ¿no? Lo admiro mucho eso cuando lo veo en los trabajos de colegas. Un poquito más de movimiento acá, unas miguitas, un rastro de este movimiento. Bueno, me gusta como que se haya ido llenando, ¿no? Ese espacio, ese recorrido que van haciendo los panqueques. Y bueno, vamos a probar, no nos vamos a quedar con las ganas, vamos a probar a hacer un fondo en este zorrito. Creo que estoy viendo la posibilidad también de agregar algún
Fíjense que donde va de un color más claro a un color más oscuro agregamos pelito para indicar que esa transición es a través de pelos. Pero no hacemos todos los pelos, no es la idea, ¿sí? Ya los hice, ya me cansé mucho. Ya, a veces aprendo por cansancio. No aprendan así, no quiere decir que eso esté bien. Bien. Ahora sí. Tomamos un preset de acuarela neutro. Y... wow, qué buen pincel, no lo había usado nunca este. No sé si es especialmente para esto que vaya a funcionar, pero me gusta. Este otro, a ver. Obviamente a todo esto le podemos bajar la opacidad para que funcione un poco mejor. Aportando un poco de atmósfera a nuestro zorrito cocinero, pero sin necesidad de generar una situación, un escenario, no es la idea. No es la idea. Y unas chispitas. Unas chispitas también a la inversa. Y en algunos lados un poco de suavidad. Bueno, creo que lo tenemos. Me gusta cómo quedó. Quizá lo pruebe también en otros estilos o con otros procedimientos de pintura, de color. Pero bueno, así es como lo hago habitualmente en mi trabajo. Muchas gracias por acompañarme en este proceso de coloreado. Hablamos de temas muy diversos en este proceso, pero todos temas que están involucrados en este proceso. Si les gustaría que cuando coloreamos o cuando dibujamos hablemos de algo en particular, eso también lo podemos hacer. Una vez más, muchas gracias y bueno, si hay algún próximo video, hasta la próxima.